Return to Glory 72. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Regreso a la gloria. Habíamos estado examinando la información del apóstol Pablo, acerca de las muchas dificultades que experimentó en su vida. Escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Hemos aprendido que Pablo llamó a sus dificultades de la vida, experiencias momentáneas y leves que tenían perspectiva eterna, reconociendo que hay más en la vida, y que no es solo esta vida, porque para todos los que conocen al Señor, viene una experiencia de gloria que superará con creces cualquier sufrimiento y dificultad que estamos soportando ahora. Para Pablo, saber lo que le espera alivió la carga de su difícil vida, dándole esperanza y paz. También escribió: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17. En esta parte de nuestro estudio, nos tomaremos un tiempo para examinar lo que Pablo realmente quiso decir acerca de la gloria que anticipaba, la gloria que produjo estímulo cuando la vida fue difícil para sí mismo y para los demás. Antes de profundizarse en la gloria que Pablo anticipaba, necesitamos reflexionando en el plan de salvación, preguntándonos, ¿por qué estamos aquí y de qué se trata esta vida? Conocer el plan de salvación produjo en Pablo la perspectiva eterna que necesitaba. Cuando repasamos el plan de redención que Dios está llevando a cabo, que comenzó en la eternidad y se completará en la vida venidera, nos daremos cuenta que Él quiere que su familia de hijos e hijas vivan eternamente en comunión con Él, librándoles de las consecuencias que afectaban a todos los seres humanos desde el tiempo de Adán y Eva. Dios creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas por la fe en Cristo. Él creó la tierra para que fuera el hogar eterno para Él y su familia. En Efesios 1:4-5, dice, que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5 En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lastimosamente, tanto su familia como el hogar familiar han sido dañados por el pecado, desde que Adán, la cabeza de la raza humana, el primer mayordomo de la tierra, contaminara la tierra, desobedeciera a Dios, afectando a la raza que residía con él y a la tierra misma. Desde entonces, todo quedó impregnado de una maldición, corrupción y muerte. En Romanos 5:12, dice, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Debido al pecado de Adán, todos los seres humanos nacen con inclinaciones al egoísmo, todos eligen la independencia de Dios a través del pecado, por eso, están descalificados para ser parte de la familia de Dios. Peor, este mundo en su condición actual, lleno de dolor, sufrimiento, pérdida y muerte, no está en las condiciones de que sea aceptado. Dios no lo creó así, ni quiso que así fuera. Primera de Corintios 7:31. Dios sabía que esto sucedería antes de crear a la humanidad y por eso, preparó un plan adicional para reparar el daño, y poder recuperar su familia y su hogar familiar a través de Jesús mediante el proceso de la redención y salvación. Jesús vino a la tierra por primera vez para ofrecerse como sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que los hombres y mujeres arrepentidos fueran restaurados a su familia de Dios mediante la fe en Él. Primera de Pedro 3:18. Jesús vendrá nuevamente para purificar el planeta de todo pecado, corrupción y muerte, y para restaurarlo a un hogar digno y eterno para Dios y su familia, que la Biblia lo llama los nuevos cielos y la nueva tierra. El cielo y la tierra se unirán, y Dios con su familia de hijos e hijas redimidos, vivirán aquí para siempre. Apocalipsis 21:22. A este es proceso de rescate, Dios le llama plan de redención. Ahora, hablemos más sobre la gloria que nos espera. La palabra gloria se usa de diversas maneras en la Biblia, en relación con Dios y gloria en relación con la salvación que Dios nos provee.
La gloria es la esencia de Dios mismo. Dios es glorioso por naturaleza. Glorioso significa poseer gloria, esplendor, magnificencia, mientras que merecer gloria significa alabanza, honor y estima. Dios Todopoderoso es un ser glorioso que hace cosas gloriosas. Él es digno y merecedor de todo honor, gloria y alabanza. Nosotros debemos glorificarlos por quien es y lo que hace. Observemos estos datos sobre Dios. Dios es todopoderoso. Trascendente significa que está más allá y por encima de todo, sobre el universo material y la existencia material. Dios no es uno más grande que nosotros. Su grandeza es completamente distinta a lo que nosotros imaginamos. Dios es infinito, es decir, no límites de ningún tipo. Él es infinito, eterno, sin principio ni fin. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Dios es omni. Omni significa que está, sobre todo, omnipotente, todopoderoso, omnisciente que todo lo sabe, omnipresente, que presente en todas partes a la vez. Salmos 92, Salmo 113 del 4 al 6, Jeremías 23 del 23 al 24, Jeremías 32 del 17 al 19. Si Dios no hubiera querido revelarse, nosotros no hubiéramos podido conocerlo, pero este ser glorioso ha elegido revelarse para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Dios en la excelencia de sus propios atributos nos revela su gloria para que nosotros podamos glorificarlo, honrarlo y obedecerlo. Dios no es un presuntuoso, no exige adoración y alabanza, es deber nuestro darle la gloria que Él se merece. Dios no existe por nuestra alabanza, honor y gloria. Él siempre ha existido, y se ha revelado para nuestro bien. Saber quién es Él, y qué es Él ha hecho por nosotros, aumenta nuestra fe y confianza en Él. Dios creó a todos los seres humanos para convertirnos en sus hijos e hijas mediante la fe y la dependencia en Él. Nos creó con la capacidad de recibir su espíritu y vida en nuestro ser para reflejar su gloria con nuestra forma de vivir. Debido al pecado de Adán, hemos perdido el propósito y la posición que teníamos desde el día que el pecado reinó en nosotros. Por eso, Jesús vino a morir por el pecado para que nosotros pudiéramos ser restaurados a esa posición de gloria que teníamos cuando fuimos creados. Romanos 3:23, Primera de Corintios 2 del 7 al 8, Hebreos 2 del 9 al 10. Jesús, en su humanidad, es el modelo para la familia de Dios. Dios quiere hijos e hijas tengan el carácter y el comportamiento de Jesús, y sean transformados conforme a su imagen, y lleven la semejanza de su familia. Romanos 8:29. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Dios nos justifica, nos declara libres de pecado y viene a morar en nosotros por su Espíritu. Entonces, comienza el proceso de glorificación, restaurándonos a su gloria en nuestra vida. En Romanos 8:30, dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ser glorificado significa ser restaurado al propósito en que fuimos creado, y seamos sus hijos e hijas que lo glorifican en carácter y comportamiento. Todos nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, para obedecerlo, alabando su nombre, reflejando y expresando su gloria con nuestra moral y nuestra forma de vivir. En Primera de Pedro 2:9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación dedicada, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras maravillosas, y manifiesten las virtudes y perfecciones de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La glorificación es el proceso del desarrollo del carácter que comienza el día que nos convertimos a Cristo, y se perfecciona a medida que nos perfeccionamos a la semejanza a Cristo, hasta llegar a ser más como Jesús. La glorificación se completará con la segunda venida de Jesús, en la resurrección, cuando nuestros cuerpos sean glorificados instantáneamente, y sean hechos inmortales e incorruptibles, tal como el cuerpo resucitado de Jesús. En Primera de Juan 3:2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos cara a cara tal como Él es. En Filipenses 3 del 20 al 21, por eso, nosotros esperamos con ansias el regreso de Jesús como nuestro Salvador, quien tomará nuestros débiles cuerpos mortales, y los transformará en cuerpos gloriosos tal como es Él. Un breve pero importante comentario, surge al margen que algunos enseñan que podemos tener un cuerpo glorificado en esta vida. Sin embargo, la glorificación del cuerpo no ocurrirá hasta la segunda venida, cuando Cristo,
quien es la verdadera vida, se manifieste al mundo entero, a fin de que todos veamos su gloria. Colosenses 3:4. Lecciones como estas no pueden parecer prácticas, porque tenemos que lidiar y considerar ciertas preguntas. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todos estamos en el propósito que comenzó en la eternidad pasada, que perdurará más allá de esta vida. Tú y yo existíamos porque Dios así lo quiso. Nuestro Todopoderoso nos creó con su poder para servirlo y adorarlo. El apóstol Juan fue llevado al cielo, donde vio los 24 ancianos adoran a Dios diciendo: Señor Dios nuestro, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Porque tú creaste todo, y para tu placer existe y fue creado. Apocalipsis 4:11. La principal razón por la que Dios nos creó, es para que seamos sus hijos e hijas que lo glorifiquen. El único lugar de verdadera felicidad y plenitud para el ser humano, está en glorificar a Dios. Cuando Dios creó a Adán, creó un hijo santo a su semejanza. Lucas 3:38, Génesis 5 del 1 al 2, nuestro Dios omnisciente nos creó a ti y a mí en Adán, y nos conoció antes de que existiéramos. El primer pronunciamiento de Dios sobre el hombre fue: muy bueno. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, era muy bueno, adecuado, agradable, y lo aprobó por completo. Dios, en su omnisciencia, conoce a hombre en su ser interior perfectamente. Como humanos, nunca dejaremos de ser creación de Dios, porque todos nos hemos descarriado. Isaías 53:6. Todos como ovejas nos hemos descarriado, cada cual se ha apartado por su camino. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, a los hombres y mujeres que se habían extraviado de su propósito creado por el pecado y la rebelión. Lucas 19:10. Sin embargo, podemos regresar a nuestro fiel Creador, a través de Jesús. Necesitamos aclarar este punto. Cuando la Biblia habla de ser glorificados, está diciendo de ser transformados a la imagen de Cristo. No se refiere a que tú y yo intentemos ser mejores personas. La glorificación es un poder sobrenatural. El propósito de Dios en la salvación es restaurar a todos los que creen en Él a la posición de gloria que siempre tuvo para sus hijos e hijas. La salvación es la restauración y transformación completa de la naturaleza humana a la naturaleza divina por el poder del Espíritu Santo, obra que se fundamenta en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando el primer hombre, Adán, eligió extraviarse y elegir su propio camino en lugar de obedecer a Dios, el pecado llevó a toda la raza humana a la posilga de la maldición, la corrupción y la muerte. Desde entonces, Dios inmediatamente comenzó a revelar su plan para reparar el daño causado por el pecado, y recuperar a su familia y el hogar familiar a través de Jesús. Dios prometió que vendría la simiente de la mujer que quebrantaría el poder del pecado, la corrupción y la muerte. Esa simiente es Jesús, y la mujer es María. Génesis 3:15, Gálatas 3:16, Mateo 1:18. Cuando Dios hizo la promesa del plan de redención, solo Él sabía lo que se proponía hacer: encarnarse en el vientre de una virgen, morir como sacrificio por el pecado, y luego morar en todos los que creen en Él por medio de su Espíritu. A lo largo de los siglos, Dios Todopoderoso reveló progresivamente su plan de redención en la Escritura inspirada, el Antiguo Testamento, hasta que llegara la revelación completa, a través de Jesús el Salvador del mundo. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1 del 10 al 11, esta es la salvación que los profetas profetizaron que sería gratuita, preparada para todos, aunque en ese tiempo la gente tenía muchas preguntas sobre su significado, porque no entendían que era realmente que el Espíritu de Cristo morara dentro de ellos, el sufrimiento de Cristo y su gran gloria después, diciéndoles que estas cosas no sucederían durante su vida, sino muchos años después. El apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios 2 del 7 al 8, diciendo, habló la sabiduría secreta de Dios, la cual el Señor ha mantenido oculta, desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó esta sabiduría para nuestra gloria. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo se llamó a sí mismo colaboradores que predicaban el Evangelio de Jesucristo para ser siervos de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 1 de Corintios 4:1. Misterio significa plan y propósito de Dios revelado, que hasta ese momento no había sido revelado. Pablo predicó el plan completo. Observemos lo que Pablo escribió en una epístola a los Colosenses, cuando estaba encarcelado en Roma por predicar el Evangelio.
enfrentando una terrible ejecución. En Colosenses 1 del 24 al 27, dice, me alegro de poder sufrir por ustedes. El plan de Dios fue hacerme siervo de su iglesia, y enviarme a predicarles su mensaje completo de gozo y sufrimiento, el misterio que estuvo oculto por siglos y generaciones de ángeles y hombres, pero ahora es revelado a su pueblo santo. El misterio es que Cristo vive en ustedes, es nuestra esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de su glorificación. Pablo, no solo predicó sobre la gloria venidera, sino que vivió feliz de predicar de ella. Él vivió y se regocijó en el plan de Dios para su familia de hijos e hijas glorificados, el plan que se completará en la vida venidera, cuando seamos completamente restaurados y transformados a la imagen y semejanza de Jesús. La gloria de Dios es una manifestación de su persona y deidad en cualquier forma que Él pueda manifestarse. En el Antiguo Testamento leemos que la gloria visible de Dios era Dios mismo llenando el tabernáculo, el templo. Segunda de Crónicas 5:13. Estos eventos ilustraron de antemano todo lo que Dios planificaba hacer mediante la salvación, abrirnos el camino para que hombres y mujeres fueran habitados por su Espíritu, y lo glorificaran manifestando y expresando su carácter moral en este mundo. En 1 de Corintios 6 del 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta acción sobrenatural no trata simplemente de que nosotros intentemos ser mejores personas, sino de que Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Glorificar a Dios es revelar y expresar su carácter mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Al leer y obedecer la palabra escrita de Dios, el Espíritu Santo obra en nosotros para producir cambio y transformación. En 2 de Corintios 3:18, dice, todos nosotros, como a cara descubierta, en la palabra de Dios vemos como en un espejo la gloria del Señor, seremos constantemente transformados a su propia imagen, y esplendor de cada vez mayor grado de gloria a otro, porque esto viene del Señor, que es el Espíritu. Pablo vivía confiado de que la gloria que moraba en él, el Espíritu Santo, podía ayudarlo a vivir como Jesús. Observemos lo que Pablo dijo sobre sí mismo al enfrentar sus dificultades, y descubriremos la forma que oró y exhortó a los cristianos con respecto a su comportamiento. En Romanos 6:4, dice, porque fuimos sepultados juntamente con él en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Efesios 3:16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy listo para todo, soy capaz de soportar todo con ayuda de Él, quien me infunde fuerza interior. En Filipenses 4:19, dice, mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Colosenses 1:11, dice, les ruego que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda paciencia y longanimidad. La salvación es la restauración completa de la naturaleza divina a la naturaleza humana por el poder del Espíritu Santo. Esta obra se fundamenta en la muerte y la resurrección de Cristo, que nos restaura y produce transformación, y cambia el destino de los hijos e hijas de Dios a la gloria celestial, que empieza por medio del quebrantamiento en nuestras vidas. En Efesios 1 del 13 al 14, dice, cuando creyeron en Cristo, Él los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, que prometió hace mucho tiempo. El Espíritu es la garantía de Dios de que Dios cumplirá todo lo que nos promete a todos los que hemos sido comprados para ser su pueblo. En Filipenses 1:6, dice, estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra lo perfeccionará hasta su regreso. Esta es una razón más para alabar a nuestro glorioso Dios. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.